Una vez pasada la publicidad, las caretas que se dicen aquí, todo eso, con una magnífica música que hemos buscado para representar a nuestro programa. Y con nosotros está, por orden de izquierda a derecha, como siempre, Font Yolanda. Hola, Yolanda. Buenas noches, Juan. Carlos Cocero. Hola, Carlos. Enrique, perdona. Hola, Enrique, perdona. Manuel García Durán, aquí a mi izquierda. Muy buenas noches a todos, señores Jacinto y señoras. Morano, ¿qué tal, Jacinto? Ya pues, habitual en nuestro programa. Y encantadísimo de serlo. Y dispuestísimo de cada vez que me invitéis. Sí, señor, y Andrés Medina. Buenas noches, ¿qué tal? Y detrás de los cristales le tenemos, como hemos dicho antes, a Carlos Chinchilla, y más detrás de los cristales le tenemos a nuestra querida Carmen Moreno, que es la que consigue que todas estas personas vengan aquí, no sé qué les promete, felicidad o algo así, pero bueno, nosotros intentamos cumplir, aunque no siempre lo conseguimos. Y hoy tenemos un programa monopolizado en su primera parte por la condena que ha sido, vamos, los tribunales que han condenado a José Antonio Grillán, a Manuel Chávez, a Magdalena Álvarez, a Gaspar Zarrías, y un largo etcétera de personas que trabajan en la Junta de Andalucía, desde el presidente, consejeros, directores generales, etcétera. Y era una cosa, bueno, que estamos esperando a ver cómo resolvían los tribunales, y finalmente les han condenado a penas bastante severas, de 7 años y cosas así. Y hoy lo comentaremos pues las cosas que tienen, la desafección que puede producir esto, porque hemos tenido una condena severa en el PP, tenemos unas condenas severas en el PSOE. No dejemos que nos hagan el tertium exclusus de los dialécticos. Dos se pegan y nosotros no miramos más que a esos dos. No, tenemos que mirar al conjunto de la sociedad, que es lo que nos gobierna, lo que nos hace convivibles. Cocero ya está analizando ahí sus cosas y tal, y tenemos que mirar eso. No lo olvidemos, tertium exclusus era una cosa dialéctica. Hoy en día ya miramos, abrimos el abanico del todo. Estás escuchando Bienvenido Mr. M. Y ahí nos vamos, Carmen Moreno. Desde aquí te saludamos, que no has podido venir hoy, pero bueno, te tenemos muy en cuenta y eres la que posibilitas todo esto. Don Manuel García. Bueno, vamos aquí yo un poco a la faena, ¿no, querido Juan? A la faena, estamos en faena. Eso es. Entonces, yo creo que estamos aquí con una noticia que yo creo que estaba ya esperada desde hace 10 años, que ha llegado en un momento curioso. Yo voy a romper, digamos, agua para que podamos entrar en materia cada uno de nosotros. Y romper agua significaría, por mi parte, de hacer dos cosas, si me permitís. La primera, decir, evidentemente, se ha producido después de las elecciones, que es una coincidencia, podría ser afortunada o no, que luego lo podremos discutir, y que ha sido severa, o sea, ha sido considerada como una sentencia severa. Si os parece, para enmarcar a nuestros oyentes en dónde estamos, vamos a hacer algunos cortes para poder ver primero qué es lo que realmente ha dicho el que teóricamente hoy sería el partido más afectado por esto, que sería el corte de Ábalos, que ahora lo pondremos, y después vamos a escuchar otros cortes de las reacciones de esta sentencia, además de algunos tuits que los podemos leer, porque los tuits obviamente no podemos hacer otra cosa, y algunas cositas que del pasado se han dicho, también las pondremos dentro de nuestra olla, para poder, digamos, un poco discernir y discutir. Tenemos además la suerte de tener a Jacinto Morano, que es diputado y senador de Unidas Podemos. Senador ya no. Bueno, pues le vamos a borrar aquí de senador. Yolanda, hay que quitarlo de senador. Pero sigue siendo diputado. Sigo siendo diputado. Y por tanto una persona representante importante dentro del partido. Importante modestamente. Modesto, como todos los otros, que somos todos modestos, Unidas Podemos, que yo creo que viene muy, muy interesante que estés hoy aquí precisamente por las posibles consecuencias que esto, si es que las tiene, podría tener. Entonces, si os parece, vamos con el corte primero de Ábalos. El Partido Socialista de Andalucía no ha sido nunca, ni tan siquiera investigado en el caso de los ERE. Es decir, no es, por tanto, un caso del Partido Socialista, sino de antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía. Bueno, ya habéis escuchado. Esto luego lo comentaremos. Si os parece, podemos leer el primer tuit que ha salido, que ha entrado, diríamos, en el mundo digital, fue el de Albert Rivera, curiosamente un resucitado en este momento, y que lo voy a leer yo, que dice: se lo pregunté a Sánchez en julio en el Congreso, no respondió.
Insistí en los debates electorales del 28A y del 10N. Y nada. Hoy tenemos finalmente la sentencia ERE del PSOE. ¿Nos han robado a los españoles millones y millones de euros? ¿Va a dimitir, señor Sánchez? ¿Sí o no? Y ahora podemos poner el control de Rivera cuando pregunta por la dimisión de Sánchez en el famoso... Usted cuando llegó a la moción de censura no lo hizo por la corrupción. ¿Sabe por qué no lo hizo por la corrupción? Porque le voy a hacer una pregunta ahora que si me la contesta me callo. Si usted dice que el problema de la moción de censura fue un caso de corrupción del Partido Popular, ¿usted va a dimitir si hay condena por los ERE al Partido Socialista? ¿Sí o no? ¿Va a dimitir? ¿Sí o no? Contésteme. Ahí le tenemos a Rivera recuperado de la vida política. Así que Sí, con esto se de recupera. pronto, Ya sí. así se recupera uno la Vamos vida a ver qué política. dice Vuelve, Pablo es Casado en su tuit. Dice, Sánchez llegó al poder censurando injustamente a un gobierno honesto. Ahora debe ser coherente y asumir responsabilidades por el mayor caso de corrupción de la historia de España, que ha condenado a 2 expresidentes del PSOE y de la Federación que le aupó a la Secretaría General. No sé si tenemos el corte del tuit que ha hecho, no lo tenemos, ¿no? El PP ha publicado un tuit con diferentes frases en directo y tal, pero no lo tenemos, por lo que veo que me dice Chinchilla que no lo tenemos. Y yo creo que tenemos 2 tuits más para poder hacer ya lo que sería, yo creo, el debate, que es el de Santiago Abascal y el de Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez, que no sé si lo tenemos aquí, el Teresa Rodríguez, pero si no lo pedimos para que nos lo den. El presidente de Vox, de Santiago Abascal, ha recuperado un tuit que yo creo que dice así. La sentencia de hoy debería tener como respuesta el aislamiento del partido más corrupto de Europa. Pero no lo haréis porque sois iguales. Esa es la realidad del socialismo. Gastarse en droga y en burdeles el dinero del pueblo al que se deja en miseria. Esto se lo dice a tus queridos amigos de Podemos. Y Pablo Como Iglesias, siempre, con un estilo directo, remarcable. por lo menos directo. Hombre, Por lo menos vamos. directo. Le falta aumentarnos a la madre, pero bueno. Y luego dice, tu jefe de partido dice, la sentencia de hoy debería tener como respuesta una moción de censura de la oposición. Estamos dispuestos a apoyar a Pedro Sánchez si la presenta. No, esto es lo que fue en su momento, perdóname. Pablo Iglesias hoy dice, el bipartidismo trajo corrupción y arrogancia. Llegarán más sentencias como esta que retratan una época. España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción. Ahora se abre la oportunidad de defender la justicia social y garantizar la limpieza de las instituciones. ahí está el asunto. Seguiremos, Enrique Cocero, tolerando la corrupción. Es un mal sistémico. Hablamos de conceptos universales que resulta que se han convertido en sistémicos, ¿no? O sea, ¿por qué resulta que la corrupción, los 2 grandes partidos están enfangados en este asunto y la ciudadanía básicamente vota a los 2 grandes partidos y no sé? No, yo creo que los 2 grandes partidos están enfangados en temas de corrupción. Por lo visto ya incluso los podíamos graduar, pero están porque han sido los 2 partidos que han tocado poder en este país. Veremos a ver cómo evoluciona todo una vez que haya otros partidos que toquen poder. Pero ¿cuál es la consecuencia? O sea, hay que tener en cuenta una cosa, y es que toda corrupción se basa en un elemento que se llama el triángulo del fraude, que depende de la necesidad, la oportunidad y la posibilidad de racionalizar el comportamiento. Eso no es algo que, desde mi punto de vista, eso no es algo ni que añada ni que quite democracia o calidad democrática. El tema es que habrá un momento en el cual estos no van a ser los últimos y ya tenemos que estar preparados para saber que estos no van a ser los últimos, igual que hay corrupción en Alemania, por muy elevado que tengamos el tema en la concepción de la política alemana, o en Noruega o en Suecia, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que se decía el problema de la corrupción no es la corrupción, sino la impunidad? ¿Tú crees que esto va a mejorar las cosas? Hombre, si no te pillan la primera vez, vas a la segunda y a ver si puedo coger un poco más. Y si no te pillan a la segunda, vas a la tercera y coges un poco más. Quiero decir, es eso, es la oportunidad es la oportunidad de tenerlo delante. Pero yo creo que nos tendríamos que ir, Juan, un poco a enfocar, no más que la filosofía de la corrupción, es qué representa esta sentencia para el momento actual español. Bueno, una quiebra del Estado, ¿no? Una desafección, Bueno, digamos, yo creo ¿no? que lo que tendríamos que hablar es las consecuencias políticas, no filosóficas, ¿no? No sé, Y por eso quisiera preguntarle, si me permitís, si ya arrancamos para hablar de lo que pasa hoy, le voy a preguntar, si te parece bien, Jacinto, ¿esto tú crees, desde tu punto de vista, el que estéis ahora intentando formar en el camino de formar un gobierno con un partido con esta sentencia que le convierte teóricamente en un partido corrupto y no de pequeña escala,
¿Puede influir algo en vuestra relación, en vuestro acuerdo o en lo que sería el voto de vuestros partidarios cuando se haga la consulta? Yo no me meto en el voto que van a hacer los escritos de escrita porque es libre y ya veremos lo que dicen. Yo, en mi personal opinión, esto lo que refuerza es una noción que llevamos defendiendo un tiempo y que se nos ha acusado mucho de defender, que es que los gobiernos monocolores, los gobiernos que se estancan muchísimo tiempo en el poder, los gobiernos que no tienen controles y contrapesos, llevan arbitrariedades. Lo que hemos visto, lo que nos dice esta sentencia de los seres es que el Partido Socialista, gobernando en solitario durante todos los años que ha estado en el gobierno andaluz, sin tener un contrapeso, sin tener una participación de otras fuerzas, lleva esto. Igual que en otras ocasiones lo hemos visto por parte del Partido Popular. No voy a citar los muchísimos casos que nos encontramos en la Comunidad de Madrid. No, el Lezo... Entonces me estás diciendo que lo que estamos diciendo policías del PSOE. No policías del PSOE. Que dice Algunos hemos estado defendiendo desde 2011 en otros espacios y de 2014 en las instituciones, que es que para evitar la corrupción necesitamos reformas sistémicas, integrales e institucionales. Pero la pregunta que te hago, ¿va a afectar a tu punto de vista en este momento a una negociación o un preacuerdo que tenéis? No, el partido más corrupto que dicen que de Europa. No, el partido más corrupto, vamos a ver, vamos por partes. Vale. Es que me gustaría hacer puntualizaciones. Esto que ha dicho el señor Ábalos, que yo no había escuchado, es una verdad formal. Lo que pasa es que no se puede meter detrás de una verdad formal. La diferencia yo soy jurista, entonces entiendo lo que ha hecho el señor Ábalos y ha sido hábil. Es verdad que ni el Partido Socialista Obrero Español ni el Partido Socialista de Andalucía han sido partes como tales, con su personalidad jurídica, a ningún título, en el procedimiento de los seres. Ni a título lucrativo. Ni a título lucrativo. Que esa es la diferencia, y es una diferencia formal, ¿eh? No le estoy sacando consecuencias políticas, que podríamos hacerlo. Que es la diferencia que sí ocurrió con el Partido Popular, con la moción de censura a la que se refería pues mi secretario general Pablo Iglesias en el tuit que habéis citado. Que ha sido corregida, como sabes, en la audiencia sí. ¿no? Esas palabras que le dijeron... las palabras del señor Mariano Rajoy, yo solo me molesta que se corrija porque el señor Mariano Rajoy tiene un gracejo especial, que yo creo que cuando uno lee el aranzadillo en la facultad, lee la sentencia, pues mola, está bien que aparezcan palabras como el señor Rajoy, pero a lo que nos referimos, ¿cuál es la diferencia entre, se habla de la moción de censura, la diferencia la moción de censura que desplazó al señor Mariano Rajoy del gobierno? Es que recordamos que el señor Mariano Rajoy estaba en el gobierno por la abstención del Partido Socialista. Así es. Entonces, evidentemente, y porque eso es lo que habían querido las urnas. Entonces, el Partido Socialista, por cierto, de Susana Díaz, el Partido Socialista de Andalucía, el Partido Socialista cuyos grandes dirigentes han sido hoy condenados. Eso quiere decir que quien ha estado paradójicamente en el poder gracias al Partido Socialista de Andalucía, pues fíjate las cosas de la vida, es el señor Mariano Rajoy. Entonces, ¿eso inhabilita al señor Mariano Rajoy? Evidentemente no. De lo que tenemos que hablar es cuáles son las reformas que tenemos que llevar a cabo para que esto no vuelva a ocurrir. Andrés. Sí, yo quería hablar de dos tipos de consecuencias, ¿no? En primer lugar, una, ampliando un poco el espectro, me he entretenido ahora, mientras hablaba Jacinto, en mirar cuál fue el resultado del bipartidismo en Andalucía en las elecciones generales justo antes de que empezara a iniciarse este proceso judicial, que como se inició en 2009, estoy hablando de las elecciones de 2008. El 90% de los votos en Andalucía fueron para Partido Socialista o Partido Popular, en Andalucía. En las últimas elecciones, hace apenas 2 semanas, es el 54%. Es decir, ya ha existido una consecuencia político-electoral, los españoles ya han tomado buena nota de esto y ahí está esos 40 puntos de diferencia. Está, como dicen los mercados, descontado ya. Bueno, claro, entonces digamos que ha sido penalizado. Podemos hablar ahora de las consecuencias políticas inmediatas, que es a las que te referías, y es verdad que en este momento estamos, encontrándonos al Partido Socialista y a Podemos, intentando explicar esta suerte de un poco de, como diría Pablo Iglesias, cabalgar contradicciones de por qué sí justifico la moción de censura por el tema de corrupción para Mariano Rajoy y ahora, bueno, a ver cómo hago porque yo estoy y tal, ¿no? En el caso del Partido Socialista lo mismo, ¿no? Es que mira el matiz, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente... Hay matices también. Hay gente que dice, por ejemplo, que no es lo mismo gastarse el dinero para financiar un partido, como en su momento hizo el PSOE en Filesa, etcétera, que gastárselo claro, y entramos al matiz de si son para 680... ser más incluso directo que Abascal, ¿eh?
Y podemos entrar al matiz de la cantidad, de si nos parece mucho o poco 680 millones, o nos 30. parece menos, o el que... Pero yo creo que ese no es el discurso, ¿verdad? Claro, no, por supuesto. Y al final los españoles han tomado buena nota de ello y han penalizado, digamos que seguramente desde un baremo racional, ha penalizado prácticamente lo mismo, entendedme lo que quiero decir, 3 trajes que 680 millones de euros, ¿no? Obviamente no es exactamente lo mismo, pero que ni mucho menos quiero hacer lo mismo, pero lo que quiero decir es que los españoles ya han tomado buena nota de ello y han penalizado a los 2 grandes partidos. Y ahora, inevitablemente, hay una consecuencia que es este acuerdo de gobierno, preacuerdo, como se quiera decir, va a estar afectado inevitablemente por esta noticia que, como has dicho y has señalado al principio, Manolo, oye, pues no ha llegado antes de las elecciones. ¿Crees que hubiera habido más castigo? O sea, esto es una suposición, por supuesto. Claro, es ucronía política, ¿no? Podríamos decir, ¿podría haber más? Hombre, quienes han sido penalizados por la abstención, si ha habido un bloque que ha sido penalizado es la izquierda. El Partido Socialista se ha dejado cerca de 750.000, 760.000 votos y Podemos otro tanto casi, ¿no? Entonces, inevitablemente ellos han sufrido esa abstención, ese tedio podríamos colocarlo en no han sido capaces de formar gobierno. Si además le hubiéramos añadido esta sentencia, que es, y estoy muy de acuerdo contigo, es una sentencia muy dura, yo lo calificaría de sentencia de régimen, por entendido de régimen de esa todo a una cúpula, a un gobierno, vemos un poco la lista de qué cargos han ocupado y qué sitios han ocupado y es verdaderamente llamativo, ¿no? Es por eso me refería a sentencia de régimen. En ese sentido, al final, Partido Socialista y Podemos ahora tienen que ver cómo nos hacen entender que en esto no afecta para nada, que esto era una cosa que estaba como descontada. Bueno, pero nos lo han hecho ya entender un poco, ¿no? A mí hay una parte que me hace mucha gracia, que es cuando Ábalos habla, parece que es antidarwinista. Hay un momento dado en el que Dios crea el mundo y entonces todo lo que había antes era caos y a partir de este momento, y al mismo tiempo Pablo Iglesias es pro-darwinista, pero cayó un meteorito, destruyó a todos los dinosaurios, pertenece al bipartidismo y tiramos para adelante a partir de aquí. Quiero decir, si las justificaciones van a ser muchas, y en cuanto haya un Consejo de Ministros, va a haber unos nombres, igual que pasó con el Consejo de Ministros, el primer Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, habrá unos nombres, todo el mundo se podrá investigar, se empezarán a levantar manos, empezarán a saltar noticias y lo que se nota que no hay en ningún partido y no hay es ningún tipo de control a la hora de investigar a qué persona le vas a dar un cargo público, porque van a saltar, no sabes cómo, pero muy rápido, en 2 o 3 días empiezan a saltar ya los problemas. En un exceso de presión a tu modo de ver. ¿Perdón? En un exceso de presión a tu modo de ver. Siempre va a haber ese exceso de presión. Ten en cuenta que somos un país naturalmente, no quiero decir naturalmente corrupto, con lo que todos vamos a entrar dentro de la corrupción, pero somos un país en el cual la corrupción de un político va por defecto. Se sospecha siempre por defecto de que un político puede estar corrupto y ese exceso de presión lo vamos a ver seguramente a los pocos días de conformarse el gobierno. Y genera una gran desafección. Y genera una gran desafección. Y lo polariza, fruto de lo cual este señor está beneficiado y el otro señor del otro lado de la escala también, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, al final, va a haber un momento en el cual esas noticias van a llegar de uno u otro. Recordemos que Máximo Huerta cayó a los 2 días. A los 2 días de haberse formado el gobierno, Máximo Huerta cayó. Y fue noticia. Noticia, pam, tengo que dimitir, y salió dimitiendo. Luego, también dimitió otra ministra, ¿te acuerdas? Sí, también dimitió la ministra. Y luego vinieron 5 casos más que dijeron, ya no podemos seguir dimitiendo, porque la CELA le descubrió la ministra de Justicia. La ministra, ¿por qué fue? Yo me acuerdo ya. Por un máster, ¿no? Sí, algo así. Pero era en Harvard Aravaca o en otros sitios. Que esto no recuerdo, porque aquí hay quien no dimite. Jamás. Pero bueno, ¿no crees tú, Jacinto, tú que estás en la puridad máxima ius, máxima injuria? Es decir, yo creo que a mi modo de ver hay un exceso de presión sobre antiguamente, tú que eres jurista, los romanos hacían la declaración de no haber robado después del... ¿te acuerdas? Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Lo que pasa es que en este país, lo voy a decir, en esta España querida nuestra por todos, se ha robado manos llenas. Es que parecía que daban cupones. O sea, de verdad, durante muchos años no ha habido mecanismos institucionales para evitar esto. Y esto se llama los ERE, se llama la Gürtel, se llama el caso Lezo, se llama todo. Entonces, evidentemente, esta presión no cae del cielo. Cae de que yo creo que hay una opinión pública
Y que evidentemente la gente que estamos en política así lo tenemos que asumir, que tiene esa prevención de la que se hablaba previamente. Oiga, es que no es que se presuponga que un político de entrada ha robado, es que aquí se ha robado a mano llena. Por lo tanto, esa vigilancia por parte de la ciudadanía, por parte de los medios de comunicación, a mí me parece sana. Consensum gentium. Hay un consenso. No, y además hay una parte de todo esto, es que esa desafección de la que hablábamos antes provoca que sean los medios de comunicación las primeras vías de confianza para las versiones de los políticos. O sea, paradójicamente, la primera versión de confianza no es el propio político, es el político que habla tamizado luego a través de lo que diga el medio de comunicación. Yo creo que impacta mucho más lo que dice un periodista en su monólogo a las 8 de la mañana para anunciar lo que va a ocurrir en el día que lo que pueda estar diciendo, lo que puede haber dicho a las 8 de la noche un político el día anterior. Hemos de hacer un mea culpa. Pues yo estoy con Jacinto. Yo creo que la labor debe continuar, ¿eh? Sí, pero yo, perdonad que discrepe un poco, no es que quiera hacer aquí un canto general a la honradez de los políticos, porque en el fondo sí que lo creo. O sea, al final hacer una colectivización de todos los políticos y decir que los políticos, bueno, me parece que es formar parte y echar gasolina a un aquelarre público que, bueno, pues que tiene un sentido de desahogo, pero en el que me permitís que yo no participe. O sea, yo considero, creo en la libertad individual y creo que, oye, si Jacinto hace una cosa, será él el responsable de sus consecuencias. Él decía, oye, que un máster que aquí no dimite nadie. Y dice, bueno, oye... No he dado nombres, ¿eh? Yo, no, si el que haya estudiado el que haya estudiado en Arabacas y en Harvard, sí, pero lo digo que ahí los políticos os hacéis la zancadilla vosotros a vosotros mismos y yo creo que no le hacéis un bien a la labor que representáis, porque en el fondo... ¿Me dejas ponerte un ejemplo que igual te va a sorprender? Termino enseguida, pero es que lo que quiero decir es que al final dices, oye, si confiamos en las instituciones, y los políticos estáis en las instituciones, el Tribunal Supremo rechaza investigar el máster de Pablo Casado. Oye, para un ciudadano medio normal entendemos que quien es el encargado de decir si hay que investigar o no es la justicia. Justicia tomó la palabra y dijo eso. Como Pablo Casado, otros tantos. Yo lo que digo es que a veces os hacéis, y entiendo el juego político y entiendo el meter la cuchara para sacar rédito electoral, pero creo que os hacéis un flaco favor y al final os hacéis un abrazo del oso para tiraros al precipicio, ¿no? Yo puedo estar algo de acuerdo, pero dejarme introducir un tema para no hacer... Estamos en una situación de hoy, ¿no? Donde hoy ha salido la sentencia del PSOE, no la de los doctorados ni la del PP, que ya hemos hablado de eso suficiente, ¿no? Yo creo que hoy lo que se está condenando, y lo decías, el tema del régimen, la sentencia del régimen, se están condenando no unos hechos concretos durante un periodo concreto de un tiempo, se está hablando de 23 años, 36 en total, 23 años los que han estado estos señores allí. Y hay un tema que creo que también es muy relevante y que de alguna manera hace muy insólito este trama de corrupción, y es que es la primera vez en España que dos presidentes de partido son condenados. No ha habido ninguno anteriormente. No será la última. ¿Entiendes? Hombre, esperemos que sí. O sea, por desgracia no será la última. Es decir, comparar, yo no digo porque valga 30, el otro 200, yo tú más, yo más. No, sí, me refiero a que el socialismo, digamos, si tiene una representación en España de forma absoluta, es Andalucía. Andalucía es un experimento de casi 36 años. 40 casi, ¿no? 36. Juan, 36 años. Y que, digamos, lo digo con ninguna iquina, ni lo digo con la tristeza que me supone pensar que no ha funcionado 36 años un partido digo un partido que Ábalos considere, como tú dices, que eso no es darwiniano, o sea, que eso no existió en el Partido Socialista, pero dos de sus encausados principales han sido presidentes del PSOE. Sí, no presidentes de la Junta solamente, no, y vicepresidentes del gobierno, como y ministros. Y vicepresidente del gobierno. Y altos cargos europeos. Claro, es decir, no querer unirlo, oye, yo más allá de lo jurídico, que lo decía Juan Allende y lo decías también tú, Jacinto, es cierto que te puedes aplicar la ley, pero la letra de la ley o lo que quieras hacer, pero es que si el PSOE no está implicado, dígame usted quién está en esto, ¿no? Entonces, para mí lo importante no es tanto echar leña al fuego, como para ver, me gustaría que pudiéramos hacer un debate, desde mi punto de vista, mirando si de verdad va a tener consecuencias en los próximos 30, 40 días, si esto de verdad puede afectar al pacto, porque España al final está en una situación sin gobierno, con un preacuerdo que es preacuerdo, y que por lo tanto no augura que aunque haya acuerdo eso sea posible, que sea posible finalmente, perdón la repetición, porque necesita de otros. Puede afectar a RC, les puede afectar al PNV, puede afectar a los candidatos a que puedan llenar esto de una manera, que puedan cerrar esto de alguna manera, el que tenga o no tenga el PSOE esta sentencia. ¿Creéis que eso puede afectar o es peanuts? Lo vemos después de esta pequeña
pequeña corte que vamos a meter aquí, que está Carlos Chinchilla con todo preparado para que sigan ustedes los consejos comerciales. Ni hablar, no me caen bien tus amigas. No sé dónde crees que vas. Te enteras de nada. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No eres nadie sin mí. Lo vales. Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género. La familia es fundamental para el desarrollo de las personas. Es donde todos nos sentimos queridos, protegidos y escuchados. Cáritas Madrid. Familias que sufren problemas en su convivencia. El desempleo, problemas económicos o la falta de una vivienda digna son algunas de las difíciles situaciones que estas familias han de soportar. Pero no lo van a hacer solas. Cáritas Madrid. Ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo. Nuestro cuerpo necesita los ácidos grasos insaturados para funcionar bien. Las autoridades sanitarias y laboratorios Maen recomiendan tomar ácidos grasos omega 3 mediante una dieta completa y equilibrada. Más Omega.Rojo aporta los ácidos grasos que contribuyen a llevar una dieta sana y una salud cardiovascular óptima. Más Omega.Rojo es un complemento natural de calidad. Un reciente estudio de la OCU lo sitúa entre los 3 primeros por su calidad. Encuentra Más Omega.Rojo en tu herbolario o farmacia habitual. Me duele la cabeza. No pego ojo. Como con ansiedad. Estoy triste. ¿Diagnóstico violencia de género? A veces un síntoma inocente esconde una situación muy grave. Confía en los profesionales de tu centro de salud. Ellos pueden detectar de forma temprana una situación de maltrato hacia la mujer y su familia. Financiado con cargo a los fondos del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Comunidad de Madrid. Bienvenido Mr. M, con Manuel García Durán y Juan Allende, en Radio Inter, más cerca de ti. Bueno, con este country que nos ha puesto Carlos Chinchilla detrás del cristal, con un micrófono precioso que tiene ahí, con sus bigotes y todo. Y estamos aquí a las 21:32. Nos queda todavía media hora de hablar de todo esto, de la corrupción y eso, y después vendrá con nosotros Rodríguez Sieiro, Josemi. Y luego tenemos a Yolanda Fontifont. ¿A quién más tenemos en la segunda hora? Alfonso Jiménez, Rodríguez Vila y Carmen Moreno, que es nuestra productora y que hoy, por romper un poco la pauta habitual, va a venir a comparecer y a contarnos sus cosas. Y ahora seguimos hablando de corrupción. Pero es que he hecho una pregunta, querido Juan, para que no se olvide ya ni los resolvamos la pregunta. ¿Pues se acuerdan? Porque hemos dado un la paso. haces otra vez. Vale. Yo lo que quiero decir es lo de hoy, no tanto ya hacer historia que la hemos hecho. ¿Creéis que puede afectar en este momento esta sentencia para los pactos que se están produciendo? Y si no, pues no, ¿por qué? Y si es porque sí, ¿por qué sí? ¿No? Yo creo que no va a tener ningún efecto, básicamente porque no hay ninguna alternativa. Está bien que la pregunta hacia Unidas Podemos, nuestros inscritos decidirán, conociendo la sentencia, que esto es importante. Alternativa elecciones. Alternativa elecciones. O sea, claro, vamos a ver, entonces, entiendo que la oferta que hacía José María Aznar, que no es una oferta, de quitarnos a nosotros de en medio, hacer un pacto constitucionalista con quien él dice que son los constitucionalistas y quitando a Pedro Sánchez, y esto también lo ha hecho ¿esta ya no está encima de la mesa? No lo sé, porque esto es otro acuerdo. Aquí hay varias propuestas sobre la mesa. Uno es nuestro preacuerdo con el PSOE y por el lado derecho se le ha planteado a Pedro Sánchez esa propuesta por el lado derecho ya existía antes de la sentencia. Claro. Entonces las dos alternativas que hay son, entiendo yo, si hay, y la tercera son elecciones, pero bueno, es que esto no es, si sacas del 1 al 5 gano yo, y si saco el 6 tiramos otra vez. Evidentemente los españoles han votado para que haya un gobierno. ¿Tenéis miedo a que se recupere la propuesta de la derecha? Miedo no. En fin, quiero decir, si esa propuesta estuviera sobre la mesa, si el Partido Socialista asumiera gobernar con la derecha quitando a Pedro Sánchez, que entonces la derecha pegaría un giro copernicano y entonces ya la sentencia esta de los seres pues ya da un poco igual, porque lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual y hoy resultar excelente, Javier Craig, que es un cantautor madrileño, pues si eso ocurriera,
lo que yo creo es que se habría hecho un fraude en términos políticos a la voluntad y a la votación, a lo que han votado los ciudadanos, que lo que han votado es un pacto progresista. Miedo ninguno. O sea, entonces, Jacinto, sí, para vosotros, la sentencia y de que el PSOE en estos momentos tenga esta situación, da igual. Pero vamos a una cosa. ¿Alguien se ha enterado hoy de lo que pasaba en el PSOE de Andalucía? No, o sea, de verdad, no sé. O sea, quiero decir, alguien que estuviera alguien que estuviera ubicado como el Doctor Manhattan en Marte, no sé si ha visto Goldman, pues sería el único que ha enterado. Ya, pero evidentemente, Jacinto, sí, nosotros conocemos lo que es el Partido Socialista Andalucía. No la condena. Nosotros hemos hecho... Claro, primero, el Partido Socialista efectivamente no condena, esa es la clave, querido. Hombre, 15 años de inhabilitación, 6 años de cárcel, vamos etcétera, a ver, etcétera. las responsabilidades en Marte, pero una cosa, imagínate que estuviera estado prescrito porque lo podía haber estado, como el señor Jesús Gil en el caso camisetas del Atlético de Madrid. Imagínate, podría haber ocurrido. Las responsabilidades políticas, y estarían absueltos, las responsabilidades políticas del señor Chávez, del señor Griñán y del Partido Socialista de Andalucía serían exactamente las mismas. Es que no hemos conocido hoy nada nuevo. No se afecta a vosotros estar con un partido. Si nosotros ya hemos asumido lo que ha significado durante mucho tiempo el bipartidismo. Lo de menos. Si hubieran sido absueltos, y si hubieran sido absueltos, las responsabilidades políticas hubieran sido exactamente las mismas. Es que no se puede confundir responsabilidades políticas con penales. Es decir, si no a mí penal, eso me parece alucinante que lo diga un representante político. Entonces, lo que estás diciendo es que la justicia no vale para nada. No, la justicia vale. Yo me ser culpable o inocente da igual. Que a mí me culpen, que no me culpen me da igual. Vamos a ver una cosa. Evidentemente, por ejemplo, a día de hoy, la señora Esperanza Aguirre no está condenada, y yo espero que no lo esté, porque yo no le deseo una condena penal a nadie. No está condenada por ningún ilícito penal. Sin embargo, la señora Esperanza Aguirre es responsable política, y el hecho que la condenen o no la condenen no suma un ápice más de responsabilidad política de lo que ha ocurrido en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Pues en este caso igual, o sea, lo que yo estoy diciendo es que el Partido Socialista de Andalucía tiene la misma responsabilidad política en unos casos, en unos hechos muy graves, es decir, esto no lo agrava, es que ya no se podía agravar más. Y es porque no se podía agravar más. Lo que pasa es que ahí tenéis culparse, a lo mejor, ¿no? Pero aunque hubiera estado prescrito, aunque no, la responsabilidad política... Es que anticipabas una sentencia que hasta que se produce es presunción. O sea, la gran es presunción, está pero vamos a ver. Oiga, ¿usted cree que la política se hace en los parlamentos y el derecho se hace en los tribunales? Y yo he estado en los dos sitios. Entonces, si aquí se hubiera resultado una absolución, ¿hubiera estado bien la gestión del Partido Socialista en Andalucía? Sin duda ninguna. Totalmente, Jacinto. Hubiera estado lo que bien. pasa es que la risa va por barrios. Es mentira que ha robado 600 millones, claro que vamos, sí. Es que la verdad jurídica es una cosa y la verdad es otra cosa. Entonces me estás diciendo que la verdad jurídica es lo que se puede probar en un tribunal. Hombre, yo me he ganado la vida con esto. Pero vamos a ver, Jacinto, toda sentencia jurisdiccional tiene consecuencias cuando afecta a los políticos, ha de tener las consecuencias absolutamente, políticas. Pero que lo que yo estoy planteando, que estas consecuencias ya estaban, que los gravísimos hechos de los que ha sido responsable el Partido Socialista de Andalucía ya los conocíamos y nosotros los hemos denunciado desde el principio. Dice tu líder de filas hace un poco, el bipartidismo trajo corrupción y arrogancia. Llegarán más sentencias como esta que retratan una época. España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción. Ahora se abre la oportunidad de defender la justicia social y garantizar la limpieza de las instituciones. Es lo que decía yo antes. Dinosaurios, meteorito y glaciación. Claro. Nuevo mundo. Yo antes de contestar a la pregunta que hacía Manuel de si va a dificultar o no, sí que quería volver a señalar lo que un poco he avanzado antes. Ahora, para PSOE y para Unidas Podemos, tenemos que encontrar en este festival del matiz porque, hombre, yo lo entiendo, porque tienen que justificar una cosa. Decía Jacinto, oye, nos daba la clave entre la diferencia de la responsabilidad penal y la responsabilidad política. Y yo lo entiendo, y entiendo el matiz. Pero claro, vosotros mismos, seguramente a Ciudadanos en Madrid, por haber pactado con el PP, con el PP de Garrido y con Ciudadanos, no, te hablo del anterior. Con el PP les machacabais. Sí, pero cuando Cifuentes no era nadie. Y además, déjame una cosa, me he quedado antes con ganas de decir una cosa. Termino que hay que decir, porque eso está claro. O sea, que al final que los partidos políticos ahora van a tener que sentirse incómodos con sus posiciones anteriores, es inevitable. Pero volviendo a la pregunta que tú hacías, como ha dicho Jacinto, hay tres caminos. Unidas Podemos, Partido Socialista, la gran coalición, PP-PSOE, o no hay acuerdo, terceras elecciones. Antes de las terceras elecciones, alguien tiene que inmolarse en una investidura fallida. Eso hay que recordarlo. Está claro que el Partido Socialista
ha marcado su línea muy clara, sino en un solo día, después de las elecciones, avanzó un acuerdo que, como todos sabemos, ese papel no se escribe en un cuarto de hora. Ya habría unas conversaciones previas. Me imagino que el anuncio de Nadia Calviño como posible vicepresidenta en un futuro, en el debate electoral, una semana antes de las elecciones, pues iba en esa línea de tratar de calmar a quien tenga que calmarse si yo meto a vicepresidente Iglesias, ¿no? Etcétera, etcétera. Es incuestionable, creo, a mi punto de ver, que el Partido Socialista ha elegido ese camino. ¿Le va a perjudicar la sentencia de los ERE? Yo creo que la sentencia de los ERE, que depende en función de lo que haga Esquerra Republicana, creo que se va a leer más en clave catalana más que en la noticia de hoy. Porque al final la noticia de hoy, que creo que es un impacto muy potente, al haber sido dosificada durante tanto tiempo, como ha dicho antes Juan, está, digamos, descontada. Creo que se marcará en clave catalana y en lo que de alguna manera sea capaz el Partido Socialista de mover la posición de Esquerra Republicana. Creo que sí dificulta la opción que ahora nadie está barajando y que, por cierto, según los sondeos, es igual de bien valorada o igual de preferida la opción de la gran coalición que la de Unidas Podemos con el Partido Socialista. Con lo cual, eso que puede tener mala prensa, resulta que los españoles dicen que el 40-45% dice que, oye, me parece que es mi opción preferida, ¿no? Ante esta situación en la que estamos. En ese sentido, yo creo que esta sentencia sí que le hace más difícil al Partido Socialista acercarse a un cierto concierto o acuerdo con el Partido Popular y Ciudadanos. Y luego las terceras elecciones, que yo creo que aquí nadie las desea y que hay una pulsión casi unánime de deseo de gobierno, ¿no? Entonces, creo, por responder a tu pregunta de forma directa, que por el lado de Unidas Podemos, y Jacinto lo está representando, no existe esa dificultad argumental para decir, oye, el PSOE... Este PSOE no tiene nada que ver con el anterior, o Andalucía lo damos por descontado, etcétera, etcétera. Creo que se leerá en clave catalana y digamos que como si no hubiera existido, ¿no? Con los matices que se deban decir, ¿no? Pero creo que no afectará en ese sentido. ¿Qué opinas tú, Enrique? Yo creo que yo estoy con Andrés y creo que no va a afectar. Incluso puede significar para alguien un punto más para apretar una tuerca más y conseguir algo más en un acuerdo. Pero ahora mismo estoy completamente de acuerdo básicamente con todo lo que se ha dicho aquí, siendo ser yo el conciliador, pero es lo que es. Es decir, ya estaba descontada, ya veníamos acostumbrados a lo que iba a pasar. No creo tampoco que el tema de los seres sea algo fácilmente entendible. También lo digo, a nivel de percepción pública. De hecho, creo que Gürtel era bastante más perceptible a nivel de percepción... O sea, perdón, que era bastante más fácil a nivel de percepción pública, porque encima tenías a gente como muy ya caricaturizada, como pudiera ser Correa y como pudiera ser Bigotes, etcétera, etcétera, lo cual marca mucho más las consecuencias de las sentencias. Y francamente, yo quisiera recuperar una cosa que había comentado Jacinto al principio, y es: los sistemas de control no son efectivos. No son efectivos. Y bueno, hay un dato, que a mí me hace infinitos. No pueden ser infinitos, pero hay un dato que me hace mucha gracia de la sentencia, y es: a Chávez le han inhabilitado 9 años y estuvo como presidente de la Junta de Andalucía 19. Entonces, ese dato, esa diferencia de 10, me parece bastante significativa. Sé que es completamente irracional pensarlo de una manera, o sea, que no hay una linealidad, porque evidentemente pero, las Enrique, penas estaban... es lo que vendrá tasado en el Código Penal. Exacto, es decir, lo que iba a decir. Acuérdate, una acción por eso típica, digo que no hay correlación. Jurídica, por eso decía punible que no hay, y culpable. Por ¿no? eso decía que no hay correlación. Es decir, no hay una linealidad en cuántos años y cuánto... No la hay. Pero sí que es verdad que llama la atención que una persona haya podido estar en el mismo cargo como presidente de una comunidad autónoma 19 años. Sí. Yo voy a disentir, ya que estáis todos de acuerdo, voy a poner una voz de disentimiento. ¿Es posible que no afecte a Unidas Podemos? No tengo ninguna duda. Yo le he preguntado a Jacinto por oírlo de su boca, pero yo no tengo ninguna duda. Políticamente ellos no pueden renunciar a estar en el gobierno, pase lo que pase, entre comillas, Jacinto. Sí. Donde sí yo creo que hay y lo ha apuntado de alguna manera Enrique, o sea, no me quiero apuntar aquí, pero lo voy a hacer mucho más enfático, porque él no lo ve como un problema, quizá como un pequeño obstáculo. Yo creo que deja muchísimo más débil al PSOE a la hora de negociar. Sí, pero perdona, y eso es muy importante. Perdona que te interrumpa, pero aquí hay una cosa fundamental, que es diferenciar el votante del militante. Si se hubiera producido la sentencia antes de las elecciones, quien vota la pregunta es el votante.
quien va a votar ahora es el militante que, por supuesto, tiene inquietudes y... No me refiero digamos, al militante del 23 de noviembre. No, yo en eso no estoy metiéndome. La debilidad que tiene para pactar no solo con Podemos, porque con Podemos ahora, si yo fuera Pablo Iglesias, no tengo el pelo, como ves, Jacinto, para poder serlo. Ninguno de los aquí presentes no puedo ser el pelazo fake. En esto no puedo ser fake. Hay que admitir que Manolo se corta mucho el pelo, pero bueno, eso no podía no cortárselo y ya está. Pero si yo fuera Pablo, tu jefe querido, yo realmente pienso... Muy querido. Por eso, muy querido, oye, no hay nada más bonito que el cariño. Si yo fuera tu jefe, yo apretaría más las tuercas, es decir, esto tienes que sostener todavía un poco más, porque en el fondo, porque lo que sea, vosotros no tenéis en este momento ningún escándalo que podamos decir en ningún sitio público que yo sepa, ¿no? Entonces tenéis, oye, porque no habéis estado en el poder por lo que fuera, pero realmente en este momento, digo, el poder central. Sí. Entonces tenéis esa virginidad que hoy por hoy os puede valer en esta situación. Con lo cual, si tenéis un preacuerdo, con lo cual no un acuerdo, que decís, oiga, como es un acuerdo ya hecho para atrás porque no sabía lo de la sentencia, hombre, eso estaría feo. Pero al ser un preacuerdo podría haber ajustes. Ajustes que se llaman todo aquello que no están en sus puntos. Que no coincido contigo que se tienen que redactar desde mucho tiempo atrás. Eso lo hacen en una hora. Porque además habían hecho 40 papeles previos. El tecleado formal, efectivamente, es media hora de alguien que sepa escribir. Lo que está escrito no viene nada. Y además de no venir nada, no viene ni siquiera el de Pues entonces tenían muchas ganas de abrazarse. Pues si no se caían los dos. Ten en cuenta, tú lo has dicho, ¿no? Era 500.000 cada uno, 3/4 y otro... Sí. O sea, 1,5 millones de votantes de izquierdas han ido en menos de 2 meses a la vamos a llamarle a la estratosfera. Al banquillo de pensar. En un mes. Es decir, bueno, creo que estáis tomando, por desgracia, desde mi punto de vista, había 3 opciones de izquierda, una de las cuales se llevó 600.000 votos. Que no la estáis pues, ¿qué es cuál? Más País. Más País, sí. Perdón, sí, Más País. Sí, bueno, que ¿no? Sí, pero vamos. Bueno, no, claro, luego, no, estoy hablando de 3 opciones de izquierda nacional. Yo refiero a los 2 grandes partidos que vais a formar, porque entonces, en teoría, el que debería estar unido con vosotros sería precisamente Más País, que es el que ha ganado. Sí, no, pero digo en volumen de voto, ¿eh? Me quería referir que una parte de esto que estáis planteando, que ha habido una caída de los dos, sí, es cierto que ha habido una caída, pero ha habido votos. Sí, tienes razón. Jacinto tiene razón. Pero de los 2 grandes partidos ha habido un gran batacazo. O sea, por eso lo que quiero decirte con eso, hombre, es que si fuera Pablo... que el que gana se pegue un gran batacazo. Yo siempre... Esto sí, es como una vez le dijo Isabel Díaz Ayuso a Ángel Gabilondo, si me permitís, en la Asamblea de Madrid, ustedes se estancan. Le dijo Ángel Gabilondo, nos estancamos los primeros. No es mala forma de estancarse. Es cierto. Entonces, a veces, quiero decir, los pasos como... o sea, el que mejor está será el que ha ganado, que es el que más votos ha sacado. Pero me vas a permitir también un matiz, querido Jacinto, y tienes razón, esa es indubitable, porque estás hablando de matemáticas. Pero yo no sé si en política las matemáticas es realmente el gran faro. Es el que gobierna, ¿no? Y sobre todo lo habéis demostrado en Madrid con Carmena, votos, que no ganó Carmena y gobernó. Y te puedo dar 24... Y luego ganó y no gobernó. Por eso. Pues te quiero decir, o sea, que por eso reafirmo y me reafirmas con tu frase, el que las matemáticas no es precisamente la ley fundamental de la política. Pero son necesarias las matemáticas. Y te voy a decir por un planteamiento. Vamos a ver. Si está inhabilitado el Partido Socialista por la sentencia de los seres, Ciudadanos, pues creo que está en una existencia un poco endeble, vamos a decirlo así. Tiene una relación con la vitalidad transversal. Y el Partido Popular estaría también inhabilitado por la sentencia de la Gürtel. Es que aquí no va a haber gobierno nunca. Nadie ha hablado de inhabilitación, ¿eh? Aquí no, claro. Entonces, pero vamos a ver, es que... Hablamos de responsabilidades. Claro, pero que hay que concatenar las argumentaciones. Entonces, Pablo Casado... Han pasado más cosas últimamente. El procesamiento de Ignacio González. Entonces, Pablo Casado es una persona muy vinculada a Ignacio González. ¿Tiene que dimitir? Pues hombre, Jacinto, entiendo que no tiene que dimitir Pablo Casado. No, claro, pero es que yo creo que pasa una cosa y lo voy a decir con todo el cariño. Está imputado contra una sentencia de 7 años. Pero una cuestión. Está ya procesado, ya no está imputado, ya está procesado, pero bueno, da igual. Yo creo que hay un deseo, o sea, yo soy el Atlético de Madrid y por lo tanto encajo las derrotas. Ahora lo entiendo pero todo. Creo que hay mucho madridista con todo mi cariño en la derecha española y que no encaja las derrotas y que se ha perdido y que ahora está pidiendo minuto 93 y VAR y que entre Sergio Ramos a cabecear. Pues eso solo pasa una vez en la historia. Lo que aquí ha ocurrido es que, ya está, solo una, toco madera. Lo que aquí ha ocurrido es que ha habido una derrota electoral de la derecha, por mucho, que tiene que asumir y que si no, si es imposible... Yo lo que diría, hombre, señor Casado... ¿Qué significa asumir?
Pues que no, caben dos posibilidades. El señor Casado, si ve imposible una formación de gobierno con el Partido Socialista puede ser, que se presente una investidura, que vaya al señor Felipe de Borbón y le diga yo, y que intente ganar los apoyos. Adelante. Pues los valientes para las ocasiones. Y si no, lo que está pasando es que se está enredando, lo siento, en el alma. O sea, o aquí o se plantea otra alternativa, o que pida directamente las terceras elecciones, la derecha, que las pida. Que las pida, a ver con qué lo sostiene, a ver qué voto saca. Déjame preguntarte una cosa. ¿Las segundas elecciones fue por qué? Las segundas elecciones fueron, punto de vista. Pues desde ese punto de vista, yo creo, por un error de Pedro Sánchez, que no asumió, que tenía que llegar a acuerdos. La derecha quiere los terceros, ¿no? Son la izquierda la que ha convocado 2 elecciones para un gobierno más estable y la derecha ahora está pelusona y dice, pues como habéis convocado 2, yo la tercera. No, pero Jacinto, tú decías, las matemáticas, acabas de decir, oye, la izquierda o la derecha ha perdido por mucho. Bueno, yo cuento los votos de la izquierda y me salen 158, cuento los de la izquierda, la derecha, y me salen 153. Hombre, por mucho tampoco. Que se presenta una investidura, Pablo Casado. Volviendo a lo político y lo legal, tú decías, oye, una cosa es las matemáticas, pero claro, al final un político también tiene que luchar contra sus expectativas. O sea, Pedro Sánchez convoca unas elecciones porque cree, y así lo explicita, no es que yo me lo invente, dice, quiero que la ciudadanía se pronuncie de nuevo y que dé un mandato más claro. Y el mandato más claro es, Pedro Sánchez, tú vuelves el ganador, pero pierdes cerca de 1 millón de votos. Podemos, tú que estabas de socio preferente, también pierdes votos y pierdes escaños. Oye, el mensaje, tienes razón, dice, yo prefiero estar el primero que el tercero, lógicamente, por supuesto, pero inevitablemente, contra tus expectativas, la derrota es clara. Pero tenemos un problema de desafección también, yo espero, eso es otra cuestión, pero yo derrotas como esta todos los días, ¿eh? O sea, es que a usted ha perdido, pero es la única opción viable de gobierno. Al final, derrota. Al final va a haber ganado Albert Rivera estas elecciones. Es una cosa sorprendente. Tenemos que velar por el sistema. O sea, por supuesto, no, claro. Y por eso es necesario más que nunca un gobierno que no sea monocolor y que sea el primer gobierno en esta etapa democrática, el primer gobierno monocolor de la historia de España, porque se está demostrando que los gobiernos monocolores y el bipartidismo nos han llevado donde nos han llevado. Y es que hoy es un día evidente. O sea, procesamiento de Ignacio González por un pufo que también tiene sus colores. Son gobiernos autonómicos. Un pufo de... Claro, sí, pero gobiernos autonómicos que eran de los 2 partidos mayoritarios y que gobernaban... Que no había más que esos 2 partidos. ¿Cómo va a haber corrupción? Hombre, había el CDS, estaba Izquierda Unida, había otras opciones. Pues si no han gobernado la vida. Y lo que... Claro, pero pues... ¿Cómo van a haber... Pues por eso. Lo que se ha visto es que los gobiernos de los 2 partidos del bipartidismo han generado una patrimonialización de lo público que nos lleva a esto. Es necesario más transparencia, más pluralidad, porque la sociedad española es muy plural, pues los gobiernos los necesitamos plurales. Es que, yo creo que sois la policía. Que no es la policía, no, la policía dentro del gobierno es el señor Villarejo y ¿Por qué crees que una coalición donde hay un partido más ya no va a haber? Hombre, evidentemente, porque esto sería había bien quien hablaba de oligocracia de partidos en España. Pero sin filosofía. Pero sin filosofías. Porque evidentemente un aparato partidario que controla además el mismo control. También, claro. Lo que llama la policía. No, hombre, no, la policía es otra cosa. No, me estoy hablando de genérica. El planteamiento de que el hecho que haya 2... y ellos a nosotros, supongo. El planteamiento de que haya 2 partidos en el gobierno, en este y en cualquiera, lo que sirve es para tener un contrapeso, un equilibrio. Pero esto es un hecho objetivo. Es como las matemáticas de antes. Pero Jacinto, una cosa... Esto no es por provocar, pero hay un tuit ahora del amigo Rufián que dice: el principal mensaje del tema de los ERES es que en este país sale más barato robar que votar. No, y hay una parte. Está bien hecho. Hay una parte de lo que dice Jacinto. Es un hecho objetivo. No, lo más que lo tiene por conocimiento propio. Más que decir que la gente, que los políticos catalanes que están en la cárcel por votar, es como los de las tarjetas Black, fueron condenados por por pagar con tarjeta. Hombre, yo creo que no hay que tratar de estúpidos a la gente que los escucha. Pero un planteamiento de la corrupción de Convergencia, eso por supuesto no existió. Claro. Hombre, por supuesto que existió. De nuevo, gobiernos monocolores. De verdad. Es que aquí ha habido un reparto de estructuras de las instituciones del Estado entre 3 o 4 partidos que han podido hacer su capa un sayo. Pues eso se ha acabado. Sí, señor. Pues nos quedan 2 minutitos. Son las 21:54 de la noche. Vamos a decir, como bien dice nuestro querido amigo Jacinto, la policromía. Tú que eres un artista, que eres un amante del arte, la policromía es mucho mejor que la... Hoy he visto en la Biblioteca Nacional, que ha sido un gran... He pasado para un momento, una cosa que combina es un binomio que a mí me parece muy acertado, que es libros
y que me encantan, soy coleccionista de libros, y Arte, que es el libro de horas de Carlos V, que es una joya maravillosa que tiene la Biblioteca Nacional, porque lo están reeditando, lo están haciendo, digamos, lo están limpiando y poniéndolo, restaurando, que es la palabra exacta. Entonces ha habido la oportunidad de quitar algunas de las láminas. Os aconsejo que vayáis. Dura 5 minutos, que es lo que he tardado yo en estar. Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional. Es una de las joyas de la Biblioteca Nacional que es muy difícil de ver porque es una joya. Normalmente está guardada. Es una maravilla. Y ahora, no todo el libro, sino lo que están todavía sin restaurar, están expuestos en unas vitrinas y es una verdadera gozada. Pues recomendamos a todos nuestros M's que vayan. Jacinto, vamos un día todos juntos. El primer día. Nos tomamos una cerveza en el Espejo o en el, ¿cómo se llama? El cabeza. Es que no, por no hacer... Muy agradable, que está justo ahí enfrente. Muy callado, Cocero, hoy, macho. No, es que había una cosa que quería decirle a Jacinto y es... yo no veo el control. No veo ninguna medida efectiva ni ninguna medida propuesta de control. O sea, que haya un vigilante no significa que se esté vigilando. Y no veo ahora mismo que nadie haya hablado nada, igual que no se habló en la campaña electoral de economía, porque se habló así como muy tangencialmente. No veo que nadie haya hablado todavía después de los SERE de estas van a ser las medidas de control o esto va a ser la forma en la cual a partir de ahora esto vamos a evitar que se haga. El mejor control, como decía Montesquieu, las mores, querido Jacinto, jurista, las mores permiten que luego se cumpla la ley. Si las costumbres que adquirimos son malas y que nuestra madre nos dice que hay que lavar la taza del desayuno y todo eso, pues al final no cumplimos con nada. Pero confiemos en que las madres de la gente empieza no lavando la taza del desayuno y las se acaba mores, en que malversación decía el bueno de Montesquieu, y es muy importante. No tenemos más tiempo, pero les sugerimos, defiendan el sistema, la democracia es muy bonita a pesar de todas estas cosas. Y vámonos durante 3 minutos, 4 minutos, y ahora José Miguel Rodríguez Seguiro viene con Yolanda Font vamos a darnos un programazo. Adiós, adiós. Bienvenido, Mr. M.